Van a decir, cada domingo es lo mismo, pastor. Bueno, pero la palabra de Dios nos confronta. La palabra de Dios tiene el propósito de desafiarnos y llevarnos al crecimiento en Cristo y al negarnos a nosotros mismos. Recuerden que el cristianismo básico, amados hermanos, no es conocer los evangelios, no es saber si la Biblia tiene 66 libros, no es saber si somos salvos por obras o por gracia. Por supuesto somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero el cristianismo básico, Cristo nos lo estableció: tomar su cruz cada día, negándose a sí mismo y siguiéndolo a Él. Si no somos capaces de hacer eso, amados hermanos, de nada sirve que conozcamos el resto de este libro, porque no lo vamos a poner en práctica. Así que lo primero es negarse a uno mismo. ¿Y por qué nos negamos a uno mismo? ¿Por qué nos negamos a nosotros? Porque hemos reconocido a Cristo como Señor. Y si Cristo es Señor, significa que Él es el dueño de la iglesia, ¿verdad? Amén. Amén, gloria a Dios. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Si alguien necesita que se le preste una Biblia, pueden levantar su mano y se las pueden proporcionar a los hermanos Ujieres. Gálatas capítulo 2, versículo 20. El tema de hoy lo hemos titulado "Mas Cristo vive en mí". Y Gálatas 2:20 dice así por boca del apóstol Pablo e instrucción del Espíritu Santo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjense qué declaración tan importante este versículo que el apóstol Pablo nos deja en su carta a los Gálatas. Con Cristo estoy juntamente crucificado. La Biblia, la versión de las Américas, nos dice: con Cristo he sido juntamente crucificado. Ahora, nosotros no estamos ahí en la cruz, pero lo que fue crucificado en la cruz son las pasiones, los apetitos, los deseos de la vieja naturaleza, el viejo hombre que teníamos antes de conocer al Señor. La Escritura nos habla a nosotros de que si estamos en Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, en 2 de Corintios 5:17. ¿Qué significa eso para nosotros, amados hermanos? Que si estamos en Cristo, nuestra vida es una nueva vida. Ahora, esto no se trata de que ahora soy otra persona, me siento diferente, crecí o engordé o adelgacé. No, se trata de que espiritualmente hemos nacido de nuevo. El Señor ha enviado su Espíritu Santo a morar dentro de nosotros. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, el Espíritu Santo moraba en templos. ¿Recuerdan que Él viajaba en el Éxodo en la tienda que erigió Moisés, que se llamaba el tabernáculo? Después, más adelante, Salomón erige el primer templo, el cual es destruido con la invasión de Nabucodonosor. Después de esos 70 años de exilio, vuelven a reedificar los muros Nehemías y Esdras, y aparece nuevamente el templo. Y ese segundo templo fue destruido en el año 70 ya de nuestra era, cuando el Señor profetizó que no quedaría piedra sobre piedra en ese lugar. Bien, ahora ¿qué pasa? ¿Dónde está la presencia del Señor? Bueno, de hecho, hermanos, yo quiero que recordemos que la presencia de Dios, Dios está en todas partes, pero Él es independiente a su creación. Es decir, Dios no depende de lo que Él creó, sino que su creación depende de Él como creador. Dios está por encima de todas las cosas, y lo que la Escritura nos muestra es a Dios soberano, con toda autoridad sobre todo. Nosotros tenemos que entender esa perspectiva, y por lo tanto Dios en su amor y misericordia envió a Cristo a morir en la cruz en nuestro lugar. Jesús vino a morir por nosotros. Eso significa: con Cristo estoy juntamente crucificado. Que ahora, cuando Dios me ha llamado en Cristo Jesús a rendirme a Él para servirle y para amarle por el resto de la eternidad, recibiendo por gracia su salvación, mi vida pasada, mi carne y mis apetitos han sido juntamente crucificados con Él. Ahora, la pregunta es: ¿entonces ya no peco? ¿Ya no fallo? ¿Ya soy perfecto? La respuesta es no. Claro que no.
Porque si el mayor pecador que conoces no eres tú, entonces no has conocido la palabra. No hay mayor pecador para ti que tú mismo. Somos fáciles para juzgar a los demás, pero se nos olvida que el mayor pecador con el cual tenemos que lidiar y tratar todos los días es uno mismo. Pero aquí nos está enseñando que hemos sido crucificados con Cristo. Ahora, eso significa, hermanos, que tenemos la esperanza de una nueva vida, de una oportunidad de poder ser salvados. ¿Salvos de qué? ¿De qué tengo que ser salvado si yo no soy una mala persona, yo no le hago daño a nadie? Bueno, la respuesta es que somos salvos de la condenación que Dios estableció sobre el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y aunque tú y yo digamos yo no soy malo, la realidad es que sí lo somos. Sí lo somos. Basta ver solamente la meditación en ocasiones de nuestra mente o corazón, la envidia, ¿verdad? La codicia, la falta de perdón, el orgullo, el chisme, la lista sigue. Pero bueno, mas Cristo vive en mí. Y una de las razones por las cuales el cristianismo ha crecido tanto el día de hoy y se ha hecho tan popular es que los cristianos hemos secularizado con la influencia del mundo que nos rodea los principios y los mandatos que Dios nos deja en su palabra. ¿Escucharon bien? Hemos secularizado, hemos mundanalizado las escrituras y por eso es que el cristianismo se ha hecho tan popular. Es decir, pensamos que los avances de la psicología, la ciencia, la tecnología, la educación secular deben marcar la pauta de la vida cristiana del siglo XXI. Y esto como resultado ha infiltrado a la iglesia un mal terrible, la mundanalidad. Y esto viene por una muy grande y terrible blasfemia contra Dios, que es, ¿cuál creen que sea esa blasfemia? Lo que ha causado y lo que ha detonado todo esto. El no tomar su palabra con la seriedad que debe de ser tomada. Si no tomamos seriamente las escrituras para nuestras vidas, no estamos tomando seriamente al Dios que las inspiró. Y si no tomamos seriamente al Dios que las inspiró, no estamos tomando seriamente el regalo que Él nos ha dado, que es la vida eterna. No hay valor, no hay aprecio por las escrituras. Y por lo tanto, hermanos, eso nos va a traer consecuencias. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra. Queremos pedirte, Señor, en este día que guíes a cada uno de nosotros al entendimiento de la Escritura. Señor, el día de hoy vamos a hablar y abrir tus Escrituras con el tema "Mas Cristo vive en mí". Señor, yo te ruego que nos guíes a ese entendimiento y que nos lleves a la comprensión de lo que significa verdaderamente que Cristo vive en nosotros. Danos la humildad para recibir la instrucción y el consejo que hoy recibiremos de tu palabra y ruego que me ayudes a mí, Señor, también a transmitirla con toda honestidad y prudencia. Te lo pido en el nombre de Jesús y oramos. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares. Gracias. Ahora solo escucha, por favor, lo que tiene que decirnos Isaías en Isaías 62, verso 2. Mi mano, dice el Señor, hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré, escuchen, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y ese es un tema muy importante, hermanos, un asunto especial que la iglesia debe prestar atención el día de hoy, el temblar ante la palabra de Dios. Quiero que pienses en lo siguiente y que lo hagas de manera individual, no lo vamos a hacer colectivo, piénsalo tú. ¿Realmente somos dignos herederos hoy el día del legado que nuestros antepasados nos dejaron? Solo piensa, hermano, piensa en los héroes de la fe de Hebreos capítulo 11, piensa en Abraham, piensa en Noé, piensa en David, piensa en un Elías, piensa en un Isaías, hermanos. Medita en la fe y en la obediencia del apóstol Pablo, del apóstol Juan, de Pedro y de cada uno de los apóstoles y los hombres y mujeres que a lo largo de los últimos 19 siglos, hermanos, fueron perseguidos y martirizados por causa del Evangelio de Cristo.
Pero de algo podemos estar seguros: cada uno de ellos sabían de lo que habían sido salvados y a quién habían creído. Ellos podían decir con toda seguridad y con toda autoridad: mas Cristo vive en mí. Hermanos, si realmente Cristo vive en nosotros, tenemos que ser dignos herederos del legado que hemos recibido de parte del Señor. A veces pareciera que nuestro cristianismo es como una burla en contra de las Escrituras, cuando no hay similitud alguna con lo que Cristo demanda de cada uno de nosotros. Pareciera que la iglesia está cada vez más fría y se conforma más al mundo. El punto crucial de mi enseñanza en esta mañana es que no quede solamente como un asunto meramente sentimental y emocional. Que saliendo del culto esta mañana digas: qué bonita enseñanza, o qué bello es ser cristiano, qué bueno es nuestro Dios, pero tu vida siga igual y sin cambiar. No, hermanos, sino que lo podamos aterrizar y considerar conscientemente al trabajar de una manera responsable en nuestra vida práctica, diaria, en lo cotidiano, como personas que son creyentes en un mundo que está rodeado de tinieblas y de pecado. Estamos en oscuridad. Recuerda esto, amada iglesia: no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Pero Dios no nos deja en el mundo para que seamos como el mundo, ¿verdad que no? Sino para que testifiquemos a este mundo con nuestra vida renovada y nuestra vida en Cristo, mostremos el poder de la palabra de Dios y que la luz vino a este mundo, pero que los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Esa es la razón por la cual Cristo nos hace resplandecer como luminares en este mundo, en medio de la oscuridad, para que el mundo pueda ver que Cristo vive, para que el mundo pueda ver que el Salvador vino, pero los hombres le rechazaron. La Escritura claramente nos dice que el hombre rechaza al Salvador. No es que no se hayan apercibido de su venida. Dijo: la luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. ¿Qué significa? El hombre ama más su pecado, el hombre ama más su idolatría por sí mismo. Miren lo que nos dice Pedro en su primera carta, capítulo 1, versos 15 al 17. Y yo quiero que me acompañen durante la enseñanza de esta mañana, hermanos, porque creo que es sumamente importante el que seamos responsables en nuestro caminar cristiano. Que prestemos atención con mayor diligencia a las Escrituras. Que no tomes a la ligera tu salvación y tu vida eterna. 1 Corintios 1, 15 al 17 dice: sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién es el que nos llamó? Dios. ¿En quién? En Cristo, ¿verdad? Así como Él nos llamó es santo, dice: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Ahora yo pregunto algo: cuando Satanás estuvo tentando a Jesús en el desierto, Jesús no le respondía con metafísica, con psicología, a ver de qué manera le puedo torcer las cosas. No, escrito está. Eso significa que no hay mayor autoridad para Cristo en la tierra en ese momento que las Escrituras. Y para nosotros como iglesia no puede haber mayor autoridad que las Escrituras, que la palabra de Dios, amados hermanos. Esta palabra tiene que volver al trono de tu corazón. Esta palabra tiene que venir a ser la prioridad en tu vida nuevamente. No abandonarla, no dejarla a un lado. No es donde dejé la Biblia que no la encuentro. La leí la semana pasada y no sé dónde la dejé. No, tenemos que venir a la Escritura y amarla, atesorarla. Y vean lo que dice la segunda parte en el verso 17. Dice: y si invocáis por Padre a aquel. ¿Quién invoca a Dios como Padre? Amén. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, hermanos, eso te debería hacer temblar. Él juzga según la obra de cada uno. No pienses: bueno, pues si tuvimos ahí un buen pastor, pues ya la libramos. No, es individual. Individual. La salvación es personal, no es colectiva. Dios puede salvar familias, amén, pero la salvación es personal. Tu comunión y tu relación con Cristo es individual.
Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos como, hermanos, con ligereza, no, en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hay un libro de John Bunyan, uno de los puritanos, que se llama El progreso del peregrino. Y él compara la vida cristiana precisamente como un peregrinaje en este mundo donde traemos mucho equipaje del pasado, es decir, de nuestra vida sin conocer del Señor. Y cuando nosotros venimos a Cristo, Cristo nos limpia, nos lava. Pero ahora inicia un camino hacia la meta final, hacia el paraíso, hacia el cielo. Yo sé que para esto se requiere fe, pero somos un pueblo de fe. Somos un pueblo que cree en la palabra y en las promesas de Dios. Así que condúcete en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Amados, voy a mencionar cosas fuertes este día y que nos van a confrontar seriamente, pero a esto no lo vamos a llamar pisar algunos callos, no lo vamos a llamar lanzar pedradas, más bien lo vamos a llamar Dios sacando a la luz nuestros ídolos para removerlos del trono de nuestro corazón. ¿Amén? Bueno, gloria, están advertidos. Vamos a ponernos el cinturón. Bien, hermanos, lo primero que debes comprender, amada oveja del Señor, es que si realmente Cristo vive en ti, entonces ahora eres por el resto de tu vida su discípulo. ¿Ok? Eso es lo primero. Eres discípulo de Cristo. Lo cual significa que no te mandas tú. Y quizá digas hoy, bueno, es que yo soy de esas ovejas rebeldes. Y yo te digo, bueno, quizá el problema es que no seas oveja, sino una cabra. Porque un hijo de Dios toma en serio su salvación. ¿Ok? Lucas registra 14, 25 al 27. Lucas 14, 25 al 27. Él registra las palabras de nuestro Señor Jesucristo que nos van a dar luz y claridad al resto del tema del día de hoy. Lucas 14, 25 al 27. Dice la Escritura: grandes multitudes iban con él. ¿Cuántos? Muchos. Grandes multitudes. ¿Qué les daba? De comer. Bien. Grandes multitudes iban con él. Es decir, Señor, mientras nos des lo que queremos, te seguimos. En el momento que nos pidas comprometernos contigo, no cuentes conmigo. ¿Está bien? ¿Tenemos trato, Señor? Eso es lo que hicieron en aquellos días. Y es lo que en muchos casos también hacemos el día de hoy. Mientras me vaya bien, gloria a Dios y aleluya. Si me va mal, te niego. ¿Ok? Bueno, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí, eso significa que no estamos en él, sino hay que ir a él, y no aborrece, escuchen, a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Fíjense qué sencillo. Nos está resumiendo la incógnita de si podré seguir o no al Señor. Pues si estás dispuesto a renunciar a esto, sí. Y si no, no. Es lo que nos está diciendo el Señor. Ahora, Dios no nos está diciendo tienes que odiar a tus padres, tienes que odiar a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos, o te tienes que odiar a ti, porque sería contradictorio con el primero y segundo mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo y más grande mandamiento, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. No tendría sentido. Lo que está diciendo Jesús es que el amor que le debemos de tener a Él no puede ni siquiera compararse con el amor que le puedes tener a los demás. Es más, podrías pensar que el amor por Dios es tan grande que lo que sientes por tus familiares y por ti mismo sería como un odio en comparación. Porque Dios
es la prioridad. No puede ser mi discípulo. Y luego añade el Señor, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, nuevamente dice, no puede ser mi discípulo. Ok, entonces, pastor, usted me está diciendo que si me invitan a la congregación porque Dios va a restaurar mi vida, o porque Dios va a sacar a mi hijo de las drogas, o porque Dios va a arreglar mi matrimonio, o para que me vaya bien en mi negocio, ¿me están engañando? No necesariamente. Dios puede hacer todas estas cosas si Él quiere, pero no es la razón por la cual nosotros buscamos del Señor. Nosotros buscamos del Señor por salvación. Ese es el punto. Lo demás son añadiduras. Esto podemos entender entonces que un discípulo siempre está aprendiendo. Un discípulo siempre debe estar en sujeción a Cristo y su palabra. Un discípulo de Cristo siempre obedece. Un discípulo de Cristo siempre amará a Dios por encima del amor a los que te rodean. ¿Están de acuerdo? Es una definición, estamos solamente desglosando Lucas 14, 25 al 27. Cuando dices, es que yo no puedo servir al Señor, es que me cuesta, me es difícil, el problema es que te amas más a ti que a Dios. Es decir, si no eres capaz de poner el amor de Dios y su obra por sobre el amor a los demás, sin importar quién sea, entonces de entrada no puedes ser su discípulo. Quizá no te habías dado cuenta, hermano o hermana, o no lo sabías, pero el menospreciar, incluso se los voy a plantear así, el asistir al culto del día del Señor, es decir, los días domingos, por tus hobbies, por tu pereza, por tu falta de compromiso, tus compromisos sociales, tu negocio, etcétera, es ignorar voluntariamente que Jesucristo es el que convoca a su iglesia a tan bella reunión de asamblea. Es Él quien llama a su esposa a tan importante reunión de comunión, adoración y ministración de su Espíritu Santo para nuestras vidas. Nosotros no venimos aquí para complacer al pastor, venimos aquí porque Cristo nos reúne, nos convoca y nos llama para adorarle a Él. Los primeros creyentes sabían, entendían y discernían que el día del Señor, ¿cuál es el día del Señor? Los domingos, ¿verdad? Todos los días son del Señor, que quede claro, pero el primer día de la semana es especial porque el Señor Jesús resucitó en el primer día de la semana, dando a Dios su Padre la primicia de todas las cosas, dejando a un lado el último día de la semana en el cual se descansaba según la ley, y ahora en Cristo el primer día de la semana es el domingo, según nuestro calendario, pero es el primer día de la semana. Y saben, los primeros creyentes, la iglesia primitiva, cuando tú lees el libro de los Hechos y lees a los padres de la iglesia y la iglesia por el resto de los últimos 19 siglos, sabían y discernían que el día del Señor era algo santo, sagrado, apartado para Dios y su gloria, para que su iglesia tenga comunión unos con otros, para que el amor de Dios se muestre entre los miembros de la iglesia. Por ejemplo, el tiempo al finalizar el culto de vendimia de alimentos no tiene como fin principal el recaudar fondos para la compra del terreno de la iglesia, sino que su propósito principal es que convivamos como iglesia, hermanos, imitando así a los primeros creyentes. Pero es triste ver que en algunos casos nuestro compromiso con Cristo y con su iglesia es solo de un par de horas, pues debemos salir casi corriendo a nuestras otras actividades. A esto solo puedo decir que no le estás dando el valor al día del Señor y a la comunión con Cristo a través de su iglesia. Amén. Está bien. ¿Saben? Nosotros no vemos en las Escrituras a Pedro platicando con Juan, por ejemplo, en medio de un culto. Y esto es una conversación casual, pero ficticia, ¿ok? No está en las Escrituras, no digan, ¿dónde está? ¿Dónde está? Pero, ¿saben? Probablemente nos muestra, quizá, el estado de nuestro moderno corazón. Hermano Juan, es Pedro y Juan, ¿ok? Hermano Juan, como que ya se tardó Jesús con el sermón de hoy, ¿no? Sí, Pedro, ya se tardó un poco, y es que si contamos la alabanza del principio, pues ya se hace algo largo el culto. Y quizá los hermanos tengan algún compromiso. A lo que Pedro responde, sí, Juan, y es que me urge irme porque tengo que ir a abrir el negocio de pesca. Ya ves que no sé por qué, pero los domingos me va súper bien en la venta.
Y no puedo fallar en abrir, si no los clientes van a buscar otro negocio. Y pues necesito el dinero. Y Juan le dice, te entiendo, Pedro. Fíjate que yo me tengo que ir en cuanto termine el culto porque es el partido de fútbol entre los Rayados de Jerusalén y las Águilas de Roma. Y pues ya sabes cómo me gusta el fútbol. ¿Verdad que no encontramos esto en las Escrituras, hermanos? No encontramos estos diálogos. ¿Saben por qué? Porque ellos honraban el mandamiento del del día, de guardar, el día del Señor. 6 días trabajarás y el 7º será de reposo para Jehová tu Dios. Ahora, yo no estoy diciendo que no tengas negocio abierto los domingos. Vamos a aclarar aquí algunas cosas. Yo les dije que eran solamente barrer ídolos, no callos ni pedradas. Puedes tener tu negocio abierto los domingos, pues en la actualidad hay negocios que por su naturaleza tengan que estar abiertos ese día. Pero si el horario se cruza con las actividades del culto y la coinonía o comunión con el cuerpo de Cristo, a los alimentos al final del culto, entonces te sugiero que pongas un empleado de confianza o que cambies tus horarios de apertura y cierre. O si definitivamente no logras cuadrar lo anterior, entonces no abras tu negocio los domingos. Porque Cristo es muchísimo más importante y digno, a quien ni siquiera deberías considerar, hermano, ni siquiera deberías considerar comparar con algo o con alguien, y mucho menos pensar en cambiar el culto de adoración a Él por cualquier otra actividad, sin importar lo importante que ésta sea. Ay, ay, ay. ¿Saben? Un creyente verdadero que ama a Dios dirá, pues sé que me invitaron a esto o aquello, pero primero voy a adorar a mi Señor y luego iré. Y quizá piensas, pero pastor, ¿y las vacaciones? Bueno, pues si sales de vacaciones, busca una iglesia sana desde antes de ir a ese lugar a la cual puedas asistir. Pues si sales de vacaciones, puedes programar tu paseo y tus actividades del paseo, el hotel, las atracciones, etcétera. Pero tu prioridad como cristiano, si es que lo eres, deberá ser que si te coincide en tu viaje el día del Señor, busques una iglesia sana a la cual asistir con anticipación. Y si definitivamente no es posible, pues por lo menos deberías buscar tener un culto familiar donde te encuentres. O me digas, pero pastor, vamos a ser padrinos de primera comunión. Pues yo te diría, yo no te lo voy a decir, te lo voy a decir las Escrituras. ¿Y qué comunión tiene Cristo con Belial? Y la luz con las tinieblas. Porque estás cambiando la adoración al Dios verdadero por una festividad pagana en un templo de ídolos. Recuerda que un creyente genuino solo quiere agradar a su Señor. Y esto será porque dirá, Cristo vive en mí. Y si piensas, esto es muy exagerado y difícil de hacer, mejor no soy cristiano, pues entonces no lo seas. Ahora dirigiré el resto del mensaje y el tiempo a la segunda parte de la enseñanza. Mas Cristo vive en mí. Pero ahora aplicando a nuestra vida diaria, en casa, en el trabajo, en familia y en nuestra relación con nuestros semejantes. La primera sección lo vimos con lo que tiene que ver en honrar y respetar el culto del Señor. Están enojados, ¿no? Muy serios, hermanos. Carácter piadoso. ¿Qué significa el carácter piadoso? Bueno, crecer en piedad. ¿Y qué significa crecer en piedad? Pues crecer en lo que Dios nos pide. Sus mandamientos dicen que no son gravosos. Porque lo que Dios nos pide es bueno para nosotros. Y lo que Dios nos da es bueno para nuestras almas, para nuestras vidas. Recuerda a los antepasados. ¿Somos dignos herederos del legado que nos han dejado? Todos aquellos que murieron en hogueras, decapitados, aserrados, perseguidos,
¿Somos dignos representantes de esos cristianos? Te lo pregunto. Tenemos que dejar de jugar a la iglesia y tomar con responsabilidad nuestra salvación. Carácter piadoso. La Biblia registra que el hombre espiritual, porque aquí solo hay hombres y mujeres espirituales, amén, debe buscar las cosas que son del espíritu y no las de la carne. Nos habla esto, por lo tanto, de no satisfacer los deseos pecaminosos que se revelan a la voluntad de Dios en el espíritu para nuestras vidas. Y vamos a ver algunos aspectos prácticos, los cuales espero que hoy nos ayuden a reflexionar y a cambiar en nuestras vidas. Recuerden que el asunto o la importancia de la enseñanza de hoy no es salir y decir, ay, estuvo fuerte, ay, la prédica, no, sino que realmente haya un cambio en nuestro corazón, que realmente entendamos que si Dios nos está hablando así a través de su palabra, es porque Él quiere que cambiemos. Necesitamos más del Señor. Voy a manejarlos como inciso A. El 9º mandamiento, no hablarás falso testimonio. ¿Por qué? Mas Cristo vive en mí. Y Cristo es el camino y la verdad. Entonces, si Él es la verdad, yo no debo hablar mentira. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y cuando Él dijo que no hablaremos falso testimonio, le dijo, bueno, a menos que sea por evitar un mal o que alguien se ponga triste, o a menos que sea mentirita piadosa, ahí te la permito. No, Él no dijo eso. Simplemente dice, no hablarás falso testimonio. Colosenses 3:19 dice las Escrituras: no mintáis los unos a los otros. Nuevamente lo repito, no nos debemos mentir los unos a los otros, habiéndonos despojado, arrojado, aventado, desechado del viejo hombre con sus hechos. ¿Cómo podemos hacerlo? Porque Cristo vive ahora en ti y en mí. Ahora, esto abarca el no ser chismosos, el andar con chismes de lavadero, ¿verdad? En los tiempos antiguos se reunían, ¿verdad?, en los lavaderos y ahí se pasaba toda la información. Y en los términos modernos, ya lo sabemos, ahora es descargar información con el internet. Hermanos, no debemos ser chismosos, no debemos de ser criticones, es decir, no debemos decir mentiras, cuando nuestro sí debe ser sí y cuando nuestro no debe ser no delante de Dios, porque somos cristianos. Y si soy cristiano, soy de Cristo. Y si soy de Cristo, debo honrar a Cristo. Es terrible que exista chisme, murmuración y crítica destructiva en el mundo, pero que lo haya dentro de la iglesia, eso es terrible al grado de producir náuseas, porque además eso convierte al chismoso o a la chismosa en un hipócrita ante los demás. No te hace ver como una persona madura en la fe, sino alguien inmaduro. Y la realidad es que quedas como una persona que carece de una de las mayores virtudes que podemos imitar de nuestro Dios, la honestidad. Ahora, el antídoto: hablar siempre con la verdad. ¿Qué tan difícil es eso, hermanos? ¿Qué tan difícil es? Ahora, probablemente lo que nos lleva a mentir es que antes de esa mentira hicimos algo mal. ¿Sí o no? Entonces, el ser honestos es reconocer lo que hicimos mal, aunque tengamos que sufrir el castigo o las consecuencias. Efesios 4:25 nos dice las Escrituras: por lo cual, desechando la mentira. ¿Qué tenemos que hacer con la mentira, hermanos? ¿Guardarla para cuando nos sea necesaria? ¿Verdad que no? No, voy a guardar un ahorrito de mentiras para que cuando las necesite, ahí las saco. No, hermanos, no podemos estar guardando esas cosas. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Estoy hablando a la iglesia del Señor, ¿ok? Esto aplica a nosotros. Bien, inciso B. ¿Ya quedó claro lo del chisme?
Eso, no decir mentiras, no andar de intrigosos ni chismosos. Inciso B, no debemos de ser traicioneros. Proverbios 3:29 dice así. Vamos a ver algunas citas bíblicas. Si no les da tiempo, las pueden anotar y las pueden ver en pantalla. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Wow. Es decir, no te conviertas en un o en una Judas para ninguna persona, y mucho menos para un hermano o una hermana en la iglesia. No seas una persona intrigosa. ¿Ok? Inciso C. No debemos ser iracundos, ni habladores de males, o que usan sus manos para insultar a otros. ¿Saben, hermanos? Tu testimonio es un hermoso tesoro que debes de cuidar. ¿Y sabes por qué? Porque tu testimonio es lo que Jesús ha hecho en ti. Y si tú estás descuidando tu testimonio a través de tu comportamiento con tus semejantes, lo que estás haciendo es deshonrar la obra del Señor en tu vida. Ahora, gloria a Dios por la misericordia de Dios, por su paciencia que nos tiene, ¿verdad? Porque a veces se nos escapan algunos detalles, pero Dios es bueno, que nos corrige, nos instruye. Y sermones como los de hoy tienen ese propósito, precisamente alinearnos, como cuando llevas a una mascota con su correa y se te quiere bajar y ¿a dónde vas? Bueno, nosotros no somos mascotas, ¿verdad? Pero el Señor con su palabra, con amor y con mucha misericordia nos corrige. ¿Y por qué digo con mucha misericordia? Porque podría hacer caer el Señor fuego del cielo en este momento y acabar con el problema, ¿verdad? La respuesta a la famosa pregunta de ¿por qué no acaba Dios con toda la maldad? Bueno, y si te dijeran, hoy a las 12 de la noche, el Señor va a acabar con toda la maldad, ¿dónde estarías tú a las 12:01? ¿Se dan cuenta? Los perritos sí estarían vivos, esos sí son buenos. Bien. Mira lo que nos dice, por favor, Efesios 4:29. Efesios 4:29. Cuida lo que hablas, hermano, cuida lo que hablas, hermana. Cuida cómo te desenvuelves, cómo estás expresándote. Cuida cada uno de los detalles de tu vida, porque puedes honrar o deshonrar al Señor. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ninguna, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Ya escuchamos? Nada de insultos, nada de groserías, nada de malas palabras, ninguna palabra corrompida, ninguna, como confiere a santos, no debe de existir. Entre nosotros, hermanos, no puede existir quienes hablen o se expresen mansamente, con mansedumbre, pero en la calle o en casa despotriquemos todo tipo de ofensa, malas palabras, groserías, insultos y hasta blasfemias. Eso no puede existir. No puede existir. Perdónenme, hermanos, pero no podemos poner aquí carita de ángel y en casa ser un diablo, porque volvemos a lo mismo. O somos ovejas o somos cabritos, y los frutos darán testimonio. Si es tu caso, que dices, es que yo afuera no me aguanto, teme a Dios, arrepiéntete del mal uso de tu lengua y cambia. 1 Corintios 15:33. Fíjense lo que nos dice este texto: no erréis, es decir, no cometas este error. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Bien? Es por eso que cuando a los jóvenes sus padres les dicen, hijo,
esas amistades no son buenas, los escucho hablar y no te van a llevar a nada bueno, los hijos deben de prestar atención y escuchar, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, no solamente en cuestión de que cambie tu forma de hablar, porque eso es típico, te llega tu hijo de la escuela y te llega con una nueva palabrita. ¿Y eso de dónde salió? Es que el que se sienta a mi lado la dice mucho, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que el mundo está influenciando a la iglesia, no al revés. Porque nosotros no vemos al amiguito viniendo a la iglesia, ¿verdad? Pero si viene tu hijo a la iglesia con la palabrita del amigo. Proverbios 16:14, hermanos. Están muy serios esta mañana. Proverbios 16:14. No debemos de ser iracundos. Dice, la ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. Amados, la ira, en Santiago 1:20 dice, la ira del hombre no profesa la justicia de Dios. Si tenemos que dejar lugar a la ira, esa es la ira de Dios, pero no a la nuestra. Y podrías pensar, pero es que Jesús entró al templo y volcó todas las mesas, hizo todo eso, ¿por qué yo no? Pues sí debes de hacerlo, pero con los ídolos del templo de tu corazón. Porque ahora el templo eres tú. Amén. No se trata de que llegues a casa a tu vecino y no, quita estos ídolos. No. Ahora barre los ídolos de tu corazón. Con la misma severidad con la que lo hizo Cristo. Ahí es donde tenemos que ser igual de bíblicos. Amén. Eso. Proverbios 6:12 al 13, hermanos. Tenemos que cuidar también lo que hacemos con nuestras manos, señales, señas. Dice, el hombre malo, el hombre depravado. Vean cómo llama a este hombre. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda primero ¿cómo? En perversidad de boca. Así que el que dices, híjole, qué boquita, no es cristiano, hermanos. No es cristiano. Anda en perversidad de boca. Que guiña los ojos, es decir, es traicionero. Que habla con los pies, o sea, es presuroso para hacer lo malo. Y que hace señas con los dedos. Es que vieras cómo se me atravesó ese carro. Se me salió. Pues hay que someterlo, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Si me voy a airar, no debo pecar. ¿No dijo Pablo eso? Airaos, pero no pequéis. Airaos, sí, pues va a haber cosas que pero no debo pecar. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. Amén. Gloria a Dios. Bien, ahora por supuesto que todos estos aspectos de la vida diaria cristiana aplican dentro y fuera de la iglesia, aplican en tu casa, en tu matrimonio, en familia, de hijos hacia los padres, de los padres hacia los hijos, aplica en tu trabajo, aplica en tu colegio y aplica aún cuando nadie te está mirando. También. No digas, ya no aguanto más, me voy a la punta del cerro y ahí sí grito, saco todo. No. Arrodíllate y pídele al Señor que te ayude y que te cambie. Inciso D, tiene que haber respeto a nuestras autoridades. Sabemos que el hombre es por naturaleza rebelde y por ello no nos gusta someternos a nuestras autoridades, pero Dios no nos manda solo a obedecerles o a estarles sujetos, sino además a honrarlas, a las autoridades. No solo debo obedecer, no solo me debo sujetar, también los debo honrar. ¡Wow! ¿Cómo lo puedo lograr? Porque Cristo vive en mí. Si Cristo no viviera en mí, hermanos, andaríamos de trabajo en trabajo, de esposa en esposa, de esposo en esposo. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a humillarnos bajo la mano del Señor en primer lugar y en segundo lugar bajo las autoridades de Dios que Dios establece.
No puede existir entre nosotros como cristianos el que los hijos no honren y no se sometan a sus padres. No puede existir. Hay testimonios muy fuertes donde jovencitos, 12, 13, 14 años, no honraban a sus padres creyentes. Y los padres los expulsaban de su casa. Porque los padres sabían que esto es la autoridad. Y si esos hijos son rebeldes y disolutos, y si hijo te vas a quedar en casa, en esta casa se respeta a Cristo, se ama su palabra, se lee todos los días, se ora todos los días a la hora que ustedes establezcan, eso espero, que lo hagan diario, y el domingo nos congregamos. ¿Quieres que te siga pagando tu escuela? ¿Quieres seguir vistiendo y comiendo aquí? Ok, vas a obedecer. En amor, claro, con mucho amor, con mucha misericordia y con mucha oración, porque no debemos provocar a ira tampoco a los hijos. ¿Sí me explico? Tampoco debemos de ser una piedra de tropiezo para que nuestro hijo caiga en las garras del mundo. Tampoco se trata de eso. Pero tenemos que dar a respetar en nuestro hogar al Señor y su palabra y a las autoridades. Si tú escuchas que tu hijo o tu hija insulta a tu esposa, inmediatamente lo sometes. Estás insultando y maltratando a mi esposa, a mi ayuda idónea, a mi compañera, a mi carne. Y si te metes con ella, te metes conmigo. Así los hijos aprenderán a respetar a sus mamás. No puede existir en medio de nosotros que hijos pequeños o adolescentes insulten o menosprecien a sus padres. Eso es totalmente desaprobado por Dios. No pueden haber padres que insulten a sus hijos tampoco. En el mundo lo hay, pero en la iglesia de Dios eso no puede suceder. Hay que disciplinar, hay que corregir. Cuando están pequeños, bájale el pañal y dale su buena. Que sepa que mandas tú, para que no crezcan en rebeldía y que no crezcan con el sentido de que ellos pueden dominarte. Ojo con eso, porque aunque piensas que ganaste la batalla, el hecho de que no los disciplines, ellos la ganaron. No por ser cabeza de hogar, varón, amados hermanos, ya se durmieron los brazos. No por ser cabeza de hogar, varón, te da la autoridad o te da autoridad las Escrituras para insultar a tus hijos o a tu esposa, para sobajar a tu esposa, para insultarles. Quizás no lo hagas con groserías, pero sí con palabras que menosprecian y hieren a tu familia. Sé hombre, sé hombre. A esto las Escrituras nos dice: portaos varonilmente. Eso es lo que hace un hombre de Dios: dirigir, instruir, amar, corregir y discipular, pero nunca humillar y nunca maltratar. Siguiente, inciso E, el respeto entre miembros de la familia. Puede ser entre hermanos. Nuestras palabras, como ya vimos, deben edificar y no deben de derribar. La esposa debe respetar al marido. Proverbios 14:1 dice: mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Bien. Pero el marido también debe amar y respetar a su esposa. La resolución de los problemas debe ser siempre con la dirección de la palabra de Dios. No busquen que el tiempo arregle las cosas. El tiempo no va a arreglar nada. Lo único que va a hacer el tiempo es que los corazones se endurezcan. Tienes que ir rápido al Señor y que el Señor ayude para resolver los problemas de familia. No debemos de ser, inciso F, fluctuantes ni de doble ánimo. Y ya estoy cerrando el tema del día de hoy. Me falta aquí el no ser altivos, ¿verdad? El no ser prepotentes. El de, yo pago, no, nada de esas cosas. ¿Cuánto te debo? No, hermanos, esas cosas, perdónenme, pero no caben en un hijo de Dios.
no sabe con quién se metió. No, hermanos. Por favor, honremos a Cristo, honremos al Señor, honremos su palabra. Deja lugar a la ira de Dios, deja lugar al juicio de Dios, y tú teme y obedece al Señor. No debemos ser fluctuantes ni de doble ánimo. Tristemente, la inconstancia en el crecimiento cristiano y la falta de compromiso, incluso en el servicio, es un común denominador que se puede observar en cualquier iglesia, y esta no es la excepción. Dios nos manda a ser íntegros en todos nuestros caminos, es decir, de una sola pieza. Nada de soldaduras, nada de ser remendados ahí, no, de una sola pieza, íntegros. Amén. Ahora, esto nos habla de ser honestos en nuestros negocios, en todo trato, en todo acuerdo. Tenemos que ser honestos en nuestros negocios. En lo que pactaste, cumple. El acuerdo es el acuerdo. Y además, un hijo de Dios no debería sacar ventaja de la necesidad de alguien, porque tu corazón debería ser movido a compasión, no a avaricia. De aquí soy, aquí está la oportunidad, con permiso. Dios, gracias, me lo pusiste, pero no. Más bien lo que probablemente Dios está probando es tu corazón. Ojo con eso, mucho cuidado con todos esos detalles. También tenemos que ser honestos, amados, en nuestros trabajos seculares. Ay, mamá, es que me urge una engrapadora. Mañana te la traigo, hijo. La del trabajo. Ahí está. No, ¿verdad que no? También debemos evitar, por ejemplo, tengo que hacer lo de los niños para el domingo. Bueno, lo imprimo en el trabajo, no pasa nada. Ahí está el tóner y las tintas y las hojas. No. Vas a una papelería y que te lo impriman y pagas. O hablas con los jefes de departamento si te permiten llevar un paquete de hojas y reponer de alguna manera lo que usas. Si es que no tienes impresora, es válido, pero estás siendo honesto. Eso es lo importante. Tenemos que ser honestos en nuestros trabajos. Tenemos que ser honestos con nuestras esposas, maridos. ¿Tu esposa sabe cuánto ganas? ¿Sabe en qué te gastas lo que ganas? ¿Sabe en qué inviertes lo que estás recibiendo? Pues si no, es tiempo de comenzarlo a hacer, porque eso es parte de ser familia. Hoy es que se va a dar cuenta que me encantan las papitas. No dije nada drástico, ¿ok? Pero hermanos, tenemos que ser honestos. Y te voy a decir algo. Esto es por seguridad. Porque es muy probable que si no eres honesto en eso, no seas honesto en muchas otras cosas, con tu esposa. Y que si no eres honesto en eso y estás guardando el dinero y no sabes si reportas en qué se gasta, entonces puedas estar gastando incluso en cosas pecaminosas. Pornografía, por ejemplo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Ser transparentes y decirle a tu esposa, esto es, que no quiero tener ningún problema, quiero agradar a Dios. No estoy diciendo que se lo des. Puedes ser tú el administrador, no pasa nada. Pero tiene que haber honestidad en todo eso, amados. Ahora el amén va a venir de las hermanas, ya sé. Ay, las corbatas, vaya. Bueno, nada más traemos, creo, Javier y yo corbata y Oscar. Está bien. Solo 3 le hicimos así. No podemos ser drogueros o deudores. Si tuviste la cara y la valentía para pedir prestado o para pedir fiado, paga a la brevedad. Qué terrible es que un cristiano ande pidiendo dinero. Perdón. Sí, qué terrible es que un cristiano ande pidiendo dinero
porque puede suceder algún imprevisto o necesidad, pero terrible es más bien que no paguemos en la fecha acordada y que ni siquiera sea o que ni siquiera se vea la intención de pagar. ¿Qué hacemos? Evadimos a la persona que le debemos, no le contestamos las llamadas o los mensajes, a ver si se le olvida. Pero eso sí, no pago, pero tenemos dinerito para estrenar otras cosas. ¿Ok? Cristianos, eso no. Eso no. Perdónenme, hermanos, pero es aquí donde lo deben de oír. Es aquí donde lo debemos de escuchar, con la palabra del Señor. Amén. Último verso de este día, Romanos 13:18. Con base al contexto de lo que acabamos de decir, nos dice Romanos 13:8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Hermanos, puede haber ocasiones que haya alguna necesidad y pidamos, no hay problema con eso, que quede claro. No estamos exentos a estar en alguna necesidad, en alguna situación, pero con la misma responsabilidad tienes que pagar. Y tienes que ser hombre y mujer de palabra, porque tu sí es sí y tu no es no. Y si por alguna circunstancia el día que tenías que pagar no pudiste pagar, paga algo, abona algo, que se vea la intención y que se vea tu buen testimonio. No podemos ser así. Si vamos a dar buen testimonio, no solamente es dentro, sino también fuera de la iglesia. El amor de Dios, concluyendo, hermanos, debe ser el catalizador que nos impulse de una manera genuina a cumplir con su voluntad. Hemos sido rescatados de las tinieblas para que andemos en luz, no para que volvamos a las tinieblas. Honremos a Dios, hermanos, con toda nuestra manera de vivir. Vive para su gloria. Honremos el legado que con tan tremendo testimonio piadoso nos dejaron los antiguos, los que fueron antes de nosotros en la fe. Pero sobre todo yo te exhorto a que no quites tu mirada del Señor Jesucristo. Sigue sus pasos, imita su carácter, imita su humildad, imita su amor e imita su obediencia al Padre. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque ahora podemos confesar con todo nuestro ser, mas Cristo vive en mí. Señor, y sabemos que esto implica para nosotros tener todo lo necesario, todas las herramientas para poder obedecer y cumplir lo que tú nos demandas. Señor, yo sé que pareciera difícil, pareciera un estándar muy alto, y ciertamente lo es, porque es el estándar de Dios. Padre, pero tú no nos has dejado solos, nos has dejado a tu Espíritu Santo y tu palabra para ayudarnos en medio de nuestra debilidad. Señor, no venimos en esta mañana a presentarnos como perfectos, sino como imperfectos delante de un Dios que es perfecto, para que tu poder se perfeccione en nuestra debilidad, para que sea tu gracia y tu favor obrando en cada uno de nosotros y nos ayudes a edificar vidas piadosas que reflejen genuinamente la obra de tu Hijo en nosotros. Padre, ayúdanos a tener la mente de Cristo, a no tener en poca estima la enseñanza de hoy, a no tener en poca estima tu palabra, a no tener en poca estima la exhortación que como padres a hijos te diriges a nosotros. Señor, enséñanos a amarte verdaderamente. Cuando nosotros vemos tu palabra, las Escrituras nos hablan de que tu amor ha sido tan grande que entregaste a tu propio Hijo por nosotros. Y ahora lo que tú nos demandas, Señor, es la obediencia, es la gratitud, es el compromiso. Señor, y yo ruego en esta mañana que nos ayudes a renovar nuestro compromiso contigo.
Que nos ayudes, Padre, a dejar atrás todas estas vanidades del mundo. A honrar tu día, Señor. Porque es tu día, no es nuestro. No es para que hagamos lo que queramos, sino para hacer lo que tu palabra nos instruye. Enséñanos a valorar el culto congregacional, Señor. Enséñanos a valorar la coinonía al final del culto. El poder convivir como pueblo de Dios, como familia, interesarnos unos por otros, involucrarnos unos con otros, para que así cumplamos con la ley de Cristo. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén.